Siglo XV a.C. El reino de Hurri-Mitanni era el amo y señor de Siria y la alta Mesopotamia. Ningún otro reino tenía la fuerza para disputar sus dominios. Eso al menos es lo que creían en Huachucatni, la capital del reino. Sin embargo, un reino lejano que venía ascendiendo por Canaán a sangre y fuego demostraría que los hurritas estaban completamente equivocados. Desde las orillas del Nilo, el faraón conquistador Tutmosis III marchaba hacia el norte y no pensaba detenerse hasta hacer temblar los mismísimos cimientos de Mesopotamia. Los hurritas eran un pueblo que probablemente venía desde lo que hoy es Armenia y el Cáucaso. Llevaban desde el tercer milenio presentes en la alta Mesopotamia y eran conocidos por acadios y sumerios como subárteos. Pero todo cambió con la llegada de un pueblo guerrero y agresivo que sobre el 1900 a.C. llegó a Anatolia, los hititas. Este pueblo indoeuropeo conquistó las tierras del reino de Hatti, pueblo que se cree era nativo de la región y había construido un reino próspero. Los hititas, con su primer gran rey, Hattusili I, atravesaron los montes Tauro y se lanzaron sobre Xushuatna, una región que sería más tarde conocida como Cilicia. En Siria arrasó varias ciudades y amenazó al poderoso reino amorreo de Janhat, quien a duras penas logró contener el avance hitita. Sin embargo, su nieto y sucesor, Mursili I, terminó el trabajo iniciado por su abuelo. Janhat fue destruido y, lo que es más sorprendente, llegó al corazón mismo de Mesopotamia y arrasó la otrora gran capital de Hammurabi, Babilonia. De esta manera terminó de un plumazo con los dos reinos amorreos que quedaban en pie. Pero los hititas no pensaban en el largo plazo. Se contentaron con arrasar y saquear, y de vuelta a Hattusa, la gran capital de su reino, el poderoso Mursili fue asesinado en su propio palacio. Iniciaba así un largo periodo de decadencia que por poco borra de la historia a este belicoso pueblo. Mesopotamia y Siria quedaron huérfanas de un poder centralizado y fuerte, la oportunidad perfecta para un pueblo decidido, o mejor dicho, dos pueblos. Babilonia quedó en manos de una tribu nómada que había llegado a Mesopotamia siglos antes, los casitas, y el norte fue reorganizado bajo el mando de los hurritas, quienes se habían mezclado con un pueblo indoario venido de las estepas, los conocidos como Maryannu. Sobre 1560 a.C., los hurritas bajo el mando indoario crearon el reino de Hurri-Mitanni, la nueva potencia del norte. Mientras todo esto pasaba, la débil e insignificante Asiria se contentaba con sobrevivir, incapaz de mediar por la pugna de poder. Pero Hurri-Mitanni estaba en el corazón mismo de sus dominios, y los hurritas aprovecharon la oportunidad. Asur fue saqueada, y los asirios quedaron como simples vasallos del nuevo señor de la región. Con los hititas encerrados en Anatolia, sin acceso a Cilicia, pues aquí surgió el reino rival de Xushuatna, y con los casitas como señores de las antiguas tierras de Sumer y Akkad, a los hurritas les quedaba el camino despejado. Nadie podía o quería desafiar su poder. Pero justo cuando saboreaban las mieles del éxito, el lejano reino de las dos tierras venía avanzando imparable por las tierras de Canaán. Se cree que Tutmosis I fue el primer faraón de Egipto en llegar a las riberas del Éufrates, río que conocían como el agua invertida, aunque apenas fue una toma de contacto. Fue su nieto, Tutmosis III, el que llevó las armas egipcias aún más lejos. Conscientes del avance egipcio,
Los hurritas optaron por utilizar a sus vasallos sirios y cananeos para entorpecer el avance del faraón. El lugar elegido fue Megido, una fortaleza que era considerada inexpugnable. Allí se reunió una coalición de 30 reyezuelos, liderados por el rey de aquella ciudad, dispuestos a plantar cara a Tutmosis. Pero Tutmosis III demostró que estaba dispuesto a todo. En una jugada atrevida, sorteó el bloqueo del ejército enemigo avanzando por un paso de montaña, angosto y muy peligroso, el paso de Haruna. Era tan peligroso que los cananeos no consideraron dejar guardias protegiendo este paso. El ejército egipcio llegó de manera sorpresiva cerca de las murallas de la ciudad, cogiendo al enemigo desprevenido. Los cananeos intentaron retroceder para proteger Megido, pero la derrota fue total. La batalla de Megido en 1457 a.C. fue la puesta en escena del floreciente Reino Nuevo y un serio toque de atención para el hasta ahora invicto reino de Mitanni. Los egipcios no se detuvieron y siguieron avanzando, y apenas unos años después, en 1446 a.C., estaban en las riberas del Éufrates. Pero esta vez no era una simple toma de contacto. Mitanni ya no podía esconderse detrás de sus vasallos. Tutmosis no había dejado nada al azar. Había mandado a construir barcos en el puerto de Biblos, que después serían transportados por tierra hasta el Éufrates. Allí la flota fue montada y el ejército egipcio pudo atravesar las aguas del río para poner pie en el corazón de las tierras hurritas. Por primera vez en la historia, un soldado egipcio caminó sobre la tierra de Mesopotamia. Sin tiempo de reacción, a Mitanni les pilló completamente desprevenidos esta jugada estratégica de Tutmosis. En vez de presentar combate, el rey hurrita decidió huir, dejando vía libre para que el norte mesopotámico fuera saqueado a placer por el faraón. Tras esta campaña, ya nada sería igual. Mitanni, aunque conservó gran parte de su poder, vio cómo su prestigio quedaba en entredicho, algo de lo que tomarían nota sus enemigos, especialmente a Asiria, quien esperaba su oportunidad. Y los hititas, quienes justo por esta época y tras años de decadencia, estaban a punto de empezar su imparable ascenso. Para Egipto, en cambio, era la prueba irrefutable de su poder. Ahora los dominios del faraón iban desde las cataratas de Nubia hasta las riberas del Éufrates en Siria, la máxima extensión que había alcanzado el reino de las dos tierras en toda su milenaria historia. La lucha por Siria y el norte mesopotámico apenas comenzaba. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo episodio. Te espero en la siguiente historia de Mesopotamia y Oriente Próximo.